Capítulo 1. El recorrido y las hojas de ruta. La propuesta. Todo acto de conocimiento comienza en una pregunta. Preguntas que a veces surgen de ideas de otros, de textos, texturas u observaciones propias. Lo importante es que, como dice Deleuze, en Diálogos, las preguntas, como cualquier otra cosa, se fabrican. Y si no nos dejan fabricar nuestras preguntas con elementos tomados de aquí y de allí, si nos las plantean, poco tenemos que decir. este proyecto comenzó con algunas ideas, elementos, tomados de aquí y de allí. Experiencias realizadas desde mi trabajo como educadora y coordinadora de talleres de juego, lecturas y trabajos de investigación realizados durante mi formación y, sobre todo, muchas preguntas. Indicios y articulaciones conceptuales, hojas de rutas de un recorrido por el conocimiento, siempre provisorio. La necesaria articulación entre cuerpo, pensamiento y lenguajes, desde hace ya tiempo, se ha tornado para mí en una preocupación insistente. Desde la observación de su ausencia en el modo de plantear la enseñanza y el aprendizaje en la escuela pública actual, hasta las consecuencias de esta escisión en la constitución subjetiva del sujeto pedagógico. Estas consecuencias se evidencian en un sentido, en los problemas de aprendizaje o la formación de alumnos que solo pueden repetir palabras de otros, y, en otro sentido, en la imposibilidad cada vez más frecuente de pensar un proyecto para sí y mucho menos un futuro en común. No se trata de que esta ausencia de capacidad para proyectarse sea responsabilidad únicamente de la mala educación que estamos brindando, dado que este es un problema social que nos implica a todos, pero sí creo que la escuela puede, le corresponde, hacer algo para modificarlo. La transformación educativa, iniciada en nuestro país, inscripta en el marco de la Ley Federal de Educación, dice pretender una educación integral permanente, activa y personalizada. En ella, algunos de estos conceptos y su necesidad de articulación aparecen nombrados. Sin embargo, desde la propuesta de reconvertir a los docentes para que sean polivalentes, en el marco de la anárquica y escasa capacitación docente, hasta la reorganización de las materias del área estético-expresiva en un área de educación artística, donde se unan educación física, teatro, música, danza, folclore y plástica, con una imposible, en lo concreto de las prácticas educativas, pretensión de transdisciplina, indican que los objetivos pueden ser loables, pero las políticas educativas no van en dirección a su implementación. Aun cuando se lograran, la transdisciplina está planteada como un punto de cruce con las otras áreas solo desde lo temático y no como la posibilidad de aprender, construir, pensar y leer el mundo, como decía Freire, desde el cuerpo en movimiento creativo. Asimismo, las contradicciones entre los lineamientos epistemológicos, ideológicos y pedagógicos que sostienen los contenidos básicos comunes, no solo los de área artística, y el proyecto político-económico en el que la reforma se inserta, interfiere su real aplicación. Las condiciones de trabajo de los docentes, la inseguridad y urgencia de realizar la reconversión, los cambios no debidamente organizados y los magros salarios complejizan aún más las posibilidades de una verdadera calidad educativa. Por otro lado, como la Ley Federal de Educación abre la puerta a las iniciativas educativas de gestión privada, se instala la lógica de la competencia por seducir a los usuarios clientes. Dentro de los elementos puestos en esta oferta se pueblan las escuelas de talleres expresivos y artísticos, clases de ajedrez, radio, computación, doble escolaridad y todo cuanto pueda atraer. Sin embargo,
estos talleres siguen quedando por fuera de la enseñanza de los contenidos curriculares, como dos aprendizajes, hasta con lógicas diferentes que no pudieran ser articulados. Escuela shopping, donde la transposición de aprendizajes de un campo a otro queda a criterio y en las posibilidades de cada alumno. En los espacios de taller se fomenta la libre expresión y la creatividad desde una óptica individual, dejando de lado el carácter de instancia de construcción de un espacio público constitutivo de toda educación, más allá de quien la financie. Considero imprescindible avanzar en el sentido de una educación que contribuya a la constitución de sujetos donde estas dimensiones, cuerpo, pensamiento, lenguajes, se rearticulen. Creo que una propuesta educativa planteada desde una perspectiva estética puede aportar a ello a partir de la construcción de aprendizajes significantes. Aprendizajes donde algo del orden del placer se ponga en juego y a la vez favorezcan la transformación gradual de la sociedad, tendiente hacia una situación de justicia e inclusión social. ¿Qué sería un aprendizaje significante? Un aprendizaje significante es aquel que signifique al sujeto que aprende, que le brinde herramientas teórico-prácticas para operar en el mundo y construir sentido. Un aprendizaje que ayude a crecer, que pueda aprenderse para sí, estar disponible como recurso para poder contar con él para resolver situaciones problemáticas o angustiantes para cada sujeto. Hay que partir de entender que, si bien este aprendizaje debe ser lógicamente significativo para el sujeto, tal como se entiende desde el constructivismo, esto no es suficiente. Al decir de Ausubel, el aprendizaje es un proceso de recepción, internalización y repetición que adquiere significado en la medida en que se integra a aprendizajes anteriores y pasa a ser parte de otras organizaciones de conocimientos superiores. Este autor y otros, que se inscriben en la tradición piagetiana, van a plantear la necesariedad de la adaptación de aquello que se enseña al estadio de la inteligencia de los educando, la articulación con los saberes previos y la construcción de redes conceptuales, ya que hacen hincapié en la relación estructural entre los conceptos, lo que daría la significatividad lógica del aprendizaje. Sin embargo, lo que tanto Ausubel como Aebli e incluso Brunner caracterizan como significatividad psicológica se reduce a 1. La capacidad relacionante que el alumno logra por sí mismo, la habilidad de aplicación y transformación que demuestra el sujeto, la construcción activa e intencional del alumno, esto dice Ausubel. 2. El descubrimiento que realiza el alumno donde devela lo que la ciencia ha sistematizado, Brunner. 3. El trabajo autónomo del alumno, para lo que se guiará el proceso de aprendizaje a la resolución de problemas basados en situaciones reales y graduales, Aebli. La conceptualización de aprendizaje significante que propongo se separa de la concepción de aprendizaje significativo, justamente en este punto, ya que para que todo el proceso de aprendizaje se ponga en funcionamiento, este tiene que significarle a ese sujeto algo más que un problema escolar. Tiene que despertarle su deseo de investigar, la curiosidad de saber de ese sujeto, más que la intención de lograr un aprobado. La curiosidad, el deseo de investigar, es mucho más que el tan mentado interés del niño, en singular, como si todos los niños fuesen el niño. Y en esto creo que una propuesta de aprendizaje desde la creatividad, desde la vivencia o la exploración sensorial, desde el cuerpo en juego y el sostén de un tiempo-espacio para la construcción de las propias preguntas, puede estimular la curiosidad, ya que son las fantasías y la pulsión las que circulan y solo desde allí el deseo de aprender puede aparecer. Partiendo desde aquí,
planteo la necesidad de la articulación cuerpo, pensamiento, lenguajes, para que este aprendizaje se construya. A partir de estas preocupaciones y ciertas lecturas, comenzó a resultarme imprescindible pensar la posibilidad de la educación fundada en el cruce de la ética y la estética. Y cuando encontré en un texto de Foucault la idea de hacer que la propia existencia sea ética y estética, esta relación se me presentó más claramente. La idea que Michel Foucault rastrea en la Grecia clásica, en su Historia de la sexualidad, el uso de los placeres, es la arete. Este concepto, arete, concepto rector para los griegos, consistía en el arte del buen vivir, donde la ética y la estética eran dimensiones de este arte que trataba de lograr la belleza de una existencia. Foucault decía: Creo que el objetivo, el blanco principal de este tipo de ética, era estético. El motivo de esta elección era la voluntad de vivir una vida bella y dejar a los demás los recuerdos de una feliz existencia. No creo que pueda decirse que este tipo de ética constituyera un intento de normalización de la población. Lo que les preocupaba era la constitución de una ética que fuese la estética de la existencia. La idea del bios como el material de una pieza de arte estética es una idea que me fascina. La idea de una ética que pueda ser una estructura muy fuerte de existencia, sin relación alguna con lo jurídico per se, con un sistema autoritario o con una estructura disciplinar. En relación al eje de la ética, a través del cual nos constituimos en agentes morales, Foucault distingue el código que determina qué actos están permitidos o prohibidos. El código que determina el valor positivo o negativo de las diferentes conductas posibles y el tipo de relación que uno debería tener con uno mismo, que yo llamo ética, y que determina cómo se supone que un individuo se constituye a sí mismo como sujeto moral de sus propias acciones. A partir de aquí, cabe sostener que una estética es una articulación entre una idea de bien y una idea de belleza, que se construye históricamente, ya que es contingente. Articulación que constituye subjetividad, ya que transmite ciertos valores de bien, de belleza, de buen gusto. Este modo de pensar la estética es la que retomo y pienso como base de la educación. En síntesis, mi preocupación tiene dos niveles: el microespacio de las relaciones educativas y el macroespacio de lo social. En el primer nivel, el microespacio de las relaciones educativas, el objetivo sería poder plantear algunos lineamientos para pensar una propuesta de educación estética tendiente a la construcción de aprendizajes significantes y a través de ello la constitución de sujetos donde la articulación cuerpo, pensamiento, lenguaje sea plena. En el segundo nivel, el macroespacio de lo social, partiendo del análisis de la crisis de nuestra sociedad actual que, a mi criterio, funciona desde una lógica que tiene poco que ver con lo humano, la expectativa sería que una educación estética, entendiendo que la estética está enmarcada en el universo de la ética, favorezca la construcción del espacio público, que pueda contribuir a establecer unas relaciones sociales basadas en la solidaridad, la justicia, la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto por el otro en tanto otro diferente. Por supuesto que estas expectativas son más un norte, un ideal hacia el que dirigir la mirada y el esfuerzo, que un objetivo abordable por una sola persona y mucho menos en el marco de esta investigación. Por otro lado, y justamente porque las transformaciones requieren del trabajo conjunto de muchos hombres y mujeres y se instalan en contextos históricos, sociales y políticos, me propongo llevar la mirada hacia atrás y recuperar algunas experiencias que me parece que avanzaron en este mismo sentido. Desde lo teórico, las consideraciones de Friedrich Schiller acerca de la educación estética del hombre y la propuesta de Herbert Read de educación por el arte me parecen un punto de partida ineludible.
En lo que hace a las prácticas educativas, si bien hay experiencias maravillosas desarrolladas en diferentes lugares del mundo, por imposibilidades materiales y de tiempo, me propongo analizar solo algunas experiencias realizadas en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Por ello, he seleccionado la experiencia de la Escuela Experimental Carrasco, llevada adelante por las hermanas Olga y Leticia Cosettini durante los años 35 al 50, y la experiencia de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil durante los años 59 al 77. La decisión de retomar estas propuestas y no otras se basa en la incidencia que han tenido en el mapa pedagógico de la ciudad y porque considero que estuvieron connotadas por una particular articulación de los campos de la ética y la estética, caracterizadas por las huellas del momento histórico. Necesariamente hay que inscribir estas experiencias en las teorías de las que bebieron. Las incidencias pedagógicas, por ejemplo, del normalismo de Dolores Dabat, las vanguardias estéticas de cada momento histórico, las corrientes de la escuela nueva y la libre expresión, la educación popular y la concientización de Paulo Freire. Sin embargo, no se hará un análisis sistemático de ellas, sino en el marco de su incidencia en las experiencias seleccionadas. El concepto de educación desde el que parto. Este recorrido de investigación se inició desde el análisis que Adriana Puiggrós realiza acerca de la educación, porque creo que abre el concepto y permite una complejización bien interesante. La autora entiende a la educación como un campo, constituido por diversas problemáticas. No se trata para ella de un hecho educativo, sino más bien de una constelación de factores que se combinan y modifican. La idea de campo es retomada del análisis de Pierre Bourdieu en el sentido de una práctica que extiende sus efectos en diversas direcciones. Las problemáticas que componen el campo de la educación son, algunas necesarias, comunes a casi todas las sociedades humanas a través del tiempo, aquellas que permiten aislar un conjunto de problemáticas y nombrarlas como educativas, las que le darían su continuidad como campo. Y otras problemáticas que componen el campo de la educación son de carácter contingente, cargadas de historicidad, diferentes en cada contexto social, geográfico y político. Esto es, la necesidad de toda comunidad de reproducirse y tener continuidad en el tiempo, plantea un tipo de prácticas sociales donde se pretende transmitir a las generaciones jóvenes el lenguaje, las normas, los saberes, los modos de hacer y vivir propios de esa comunidad. Estas prácticas que buscan transmitir la cultura conforman el carácter necesario del campo educativo. Sin embargo, cada comunidad, en cada momento histórico, encuentra modos particulares de hacerlo. Extiende o restringe el campo de saberes a transmitir, crea instituciones o establece roles sociales a cargo de estas prácticas, designa quiénes deben ser educados. Estas particularidades históricas conforman el carácter contingente del campo educativo. Esta autora propone que la educación es, a la vez, necesaria e imposible. Necesaria, ya que posibilita la transmisión de la cultura de las generaciones adultas a las jóvenes, asegurando su continuidad. Y imposible, porque su último fin, la perpetuación del proyecto de reproducción de la cultura, nunca puede ser cumplido totalmente. Las contrahegemonías, en el sentido gramsciano del término, y la fuerza instituyente de las resistencias son las que sostienen la posibilidad del cambio social y la historia. Históricamente, ha habido diversos modos de conceptualizar la función que la educación cumple en la constitución de las sociedades humanas. Durkheim asigna a la educación la tarea de constituir un núcleo de racionalidad, ese ser social que haga posible la convivencia. Dice Emile Durkheim en Educación y Sociología. En cada uno de nosotros, puede decirse, existen dos seres que, aunque solo son separables por abstracción, no dejan de ser distintos.
Uno está hecho de todos los estados mentales que solo se refieren a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida personal. Es el que podría llamar ser individual. El otro es un sistema de ideas, de sentimientos y de hábitos que expresan en nosotros no nuestra personalidad, sino el grupo o los grupos diferentes de los que formamos parte. Tales son las creencias religiosas, las creencias y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de toda clase. Su conjunto forma el ser social. Constituir ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación. Más allá de la institución que se proponga como objetivo concreto la conformación de ese ser social del que Durkheim habla, llámese a esta institución escuela, iglesia, academias o la forma que históricamente haya adquirido, los rasgos que definen al sujeto validado estarían transmitidos por la educación, en manos de los sectores hegemónicos de ese momento particular. Michel Foucault habló de los regímenes de verdad y de los tipos de subjetividad histórica. Es decir, que cada época traza un dispositivo de visibilidad y enunciación que hace posible pensar, ver y decir algunas cosas y no otras. Foucault va a plantear que el dispositivo de poder saber verdad de cada época determina el sujeto que esa sociedad histórica va a producir. Así también, aunque desde otro punto de vista, lo plantea el psicoanálisis. El sujeto está sujetado por la cultura de la que es hijo. Lo real está perdido para el sujeto porque se haya atravesado por el lenguaje, de modo tal que lo único posible de conocer para él son representaciones del mundo y no el mundo tal y como es. Desde estas concepciones, la educación sería una paradoja en sí misma. Es la única posibilidad de ser humano para ese viviente, y el precio a pagar es dejar de lado parte de sí. La represión como modo de sujeción a la cultura sin la cual no sería. Foucault decía que la educación es la ortopedia moral. Los teóricos de la reproducción, desde Baudelot y Stablet, Passeron y aún Bourdieu, con su categoría del habitus, retoman el concepto de hegemonía de Gramsci y plantean que si hay una estructura homóloga entre el orden social y las prácticas de los sujetos, es porque estos han interiorizado las determinaciones sociales. Dice Pierre Bourdieu en La distinción: El hábito generado por las estructuras objetivas genera a su vez las prácticas individuales, dada la conducta esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción. Por ser sistemas de disposiciones durables y transponibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, el hábitus sistematiza el conjunto de las prácticas de cada persona y cada grupo, garantiza su coherencia con el desarrollo social más que cualquier condicionamiento ejercido por campañas publicitarias o políticas. Y, sin embargo, si la primacía de lo social fuese tan determinante, ¿cómo explicar los cambios históricos, las rupturas, las vanguardias, las revoluciones, los movimientos de liberación nacional, la posmodernidad? ¿No estaríamos condenados a la eterna repetición? Adriana Puigros nos dice en Imaginación y Crisis en la educación latinoamericana: las sociedades son productos históricos y, como tales, sistemas de equilibrio entre necesidad y contingencia. Otro criterio fundamental es aceptar que la condición para la existencia de la historia es que la educación nunca cumpla totalmente con sus objetivos. Es decir, que la cultura de las clases, generaciones, grupos étnicos, género, países dominantes, no logre su imposición completa. El ciclo de la transmisión cultural no debe suturar para que la historia siga. La sutura pedagógica podría representarse como el cumplimiento completo del proyecto de reproducción de la cultura dominante.
la garantía de perpetuación por parte de las generaciones adultas. Es por ello que Puiggrós afirma que la educación es imposible en cuanto a su concreción como proyecto de sutura, y a la vez necesaria, ya que permite la articulación de las individualidades en un colectivo. Sin embargo, el posicionamiento de concebir a la educación como la herramienta política para revolucionar o transformar totalmente a la sociedad es de una complejidad constitutiva, dado que quienes sostienen con su práctica cotidiana el sistema educativo, que educan para esa sociedad futura, están inmersos y sobredeterminados por el contexto histórico de la sociedad actual. Es decir, la posibilidad de pensar un proyecto de futuro diferente implica poder vencer la barrera mental que la realidad, en tanto situación límite, al decir de Paulo Freire, nos imprime. Tal como lo planteara Marx en su tesis sobre Feuerbach, la pregunta sigue siendo: ¿quién educa al educador? Estas contradicciones son las que constituyen el campo problemático de la educación, atravesado por las luchas entre ambos procesos, reproducción y cambio. Lucha que se repite al interior de cada sujeto, educador y educando, en la paradoja de querer, no querer saber, donde el no querer saber estaría al servicio de mantener para sí un lugar de certeza y seguridad, para evitar la incertidumbre y la angustia que produce conocer el caos que configura el mundo social. La pedagogía crítica viene a decirnos que al interior de las escuelas, a los educadores les cabe una tarea constitutiva y a la vez constituyente de sí mismos en tantos sujetos críticos, y es la de poner todo en cuestión, desnaturalizar la realidad concreta y preguntarse siempre por lo obvio. Freire diría que los educadores deben preguntarse siempre acerca de ¿qué conocer, enseñar y o aprender? ¿Cómo conocer? ¿Para qué conocer? ¿A favor de qué y quién conocer? Y por ende, ¿contra qué y quién conocer? Son cuestiones fundamentales en torno al acto mismo de educar. Es decir, hacernos cargo de la naturaleza política de la educación, tomar posición y construir desde allí un espacio de resistencia para que la educación pueda ser una herramienta de transformación social. Articular el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad, dirá Giroux, en la construcción de un posicionamiento que ya es acto, que nos permita pensar la educación como El terreno donde el poder y la política se expresan de manera fundamental, donde la producción de significado, de deseo, de lenguaje y valores está comprometida y responde a los valores más profundos acerca de lo que significa ser humanos, soñar y dar nombre, y luchar por un futuro y una forma de vida especiales. La educación así es, a la vez, un ideal y un referente de cambio al servicio de un nuevo tipo de sociedad. La creatividad como posibilidad de transformación. Alicia Entel analiza los diferentes modos de conocer y denomina a aquel que lo toma desde una perspectiva dialéctica e integral como el modo procesual del conocimiento. El modo procesual de conocimiento se basa en la percepción inicial del todo y concibe a cada elemento y a la totalidad como el producto de un proceso. En vez de excluir las contradicciones y de buscar modelos hegemónicos, considera a esas contradicciones motores de cambio. Desde esa perspectiva se considera que en la actividad de conocer el sujeto no es pasivo, ni es una abstracción, sino que se hace a sí mismo y se reconoce partícipe de las transformaciones. Es en esta participación activa del hombre en el proceso de conocimiento donde se crea a sí mismo y su modo particular de interpretar, y por ende reconstruir el mundo. En esta transformación interviene la capacidad creativa. Me interesa plantear a la creatividad como enfoque, como un dispositivo,
desde el cual abordar la problemática del aprendizaje y no como un objeto de estudio u objetivo a lograr. Si intentamos pensar en torno a ella, tendremos que reconstruir sus diferentes significados históricos. Dice Alicia Entel en Conocimiento y Escuela: La construcción misma del concepto de creatividad ha reflejado a lo largo de la historia de las ideas distintas concepciones con referencia al hombre, su capacidad de producir conocimientos y realidad, y a su vez ser producido socialmente. La tradición metafísica occidental, de Platón a Heidegger, le puso diferentes denominaciones al acto creador: inspiración divina, presencia de Dios, don, situación de éxtasis. Todas apuntan a definir lo suprahumano en esa actividad y, por lo tanto, en la esencia humana misma. Por otra parte, la tradición racionalista prefirió encontrar en el marco de las ciencias las explicaciones válidas para definir la creatividad. El psicoanálisis permitió profundizar la secularización de la actividad creativa, entendiéndola como la sublimación de los deseos inconscientes. Las ciencias sociales también realizaron su aporte, tanto desde las posiciones mecanicistas del arte como reflejo de la realidad, como desde las concepciones que jerarquizan la relación dialéctica histórica, obra de arte, creador, contexto. Se intenta incluir la creatividad dentro de las prácticas sociales. Sin embargo, siguiendo el análisis de Fidel Mocchio, me parece interesante pensar la creatividad como la posibilidad de transformar y combinar de diferentes maneras lo que ya existe, más allá de lo convencional, lo transmitido, lo heredado. Sería una cierta rebeldía a aceptar la realidad tal como nos la han descrito. En relación con este modo de concebir a la creatividad, me parece útil el concepto planteado por el psicoanalista Alejandro Ariel de ritmo profundo. Este sería propio de cada sujeto, ritmo que se pone en juego en cada acto creador. Conformaría un estilo personal a partir del cual comenzar a ordenar el mundo y establecer una marca, un corte en la inmensidad que nos rodea, que posibilite articular la dimensión de la libertad y la verdad inconsciente, permitiendo su estructuración psíquica. Pensar la creatividad en tanto enfoque implica favorecer el desarrollo de la imaginación, de la fantasía, de las posibilidades de expresión de la singularidad y la subjetividad, la transformación de la visión transmitida de la realidad, la construcción de un sentido propio sobre el mundo, propiciar la problematización, el transformar un objeto en múltiples objetos, enseñar a valorar la diferencia. Son aprendizajes que considero imprescindibles para posicionarse críticamente ante la realidad, ya que la capacidad creativa y el pensar desde el cuerpo son herramientas que sirven para pensar de otro modo. Dice Theodor Adorno: conocer el objeto con su constelación es saber el proceso que ha acumulado. El pensamiento teórico rodea en forma de constelación el concepto que quiere abrir, esperando que salte de golpe un poco como la cerradura de una refinada caja fuerte, no con una llave sola o un número solo, sino gracias a una combinación de números. A modo de primera síntesis y partiendo de estas concepciones, entiendo a la educación estética como aquella que, dando lugar al cuerpo en la construcción de aprendizajes significantes, desde la estimulación del pensamiento creativo, la búsqueda y la apropiación de múltiples lenguajes, no como fin en sí mismo, sino como medios para leer, interpretar y atribuir sentido al mundo, tienda a la subjetivación como práctica de individuación y favorezca la comprensión de que es en la suma de las diferencias y en el encuentro con el otro, en el espacio público, cómo se puede llegar a la construcción de un proyecto común.
Una educación planteada en el cruce de la ética y la estética permitiría que el desarrollo subjetivo singular aporte la fuerza de la natalidad a la construcción de un mundo común.